Amén. Qué lindo es el Señor. Qué lindo pasar tiempo adorando y qué lindo también como recuerda a nuestro corazón quién es Él. Amén. Y hoy le puse el título a la prédica de hoy, Atrapados. Y quiero que para empezar leamos en Juan 10:10. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. El ladrón no vino más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por este tiempo de adoración juntos. Gracias porque una vez tras vez recordás a nuestro corazón quién eres, Señor, y que estamos en tus manos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Y te pido que seas tú obrando a través de ella, que seas abriendo nuestros oídos para recibir todo lo que proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Y para empezar, te voy a mostrar un videíto muy cortito. Se vamos a poner unos minutitos, si me ayudan de multimedia. Adelantale un poquito, porque al principio va bien de letra. Ahí adelante. Ahí está. Hay una que tiene un cáncer, alguien acá. Es un poco divertido, ¿verdad? Pero pasan los minutos y la grabación y ahí siguen. Muchas gracias. Están atrapados. Siguen en ese círculo vicioso vez tras vez en el mismo lugar. Parece que están avanzando, pero siguen en el mismo lugar. Y muchas veces nos pasa en nuestra propia vida. Que queremos avanzar, pero parece que es siempre lo mismo. Parece que vamos a superar el problema, ya está, es parte del pasado, pero sin darnos cuenta, seguimos en la misma rosca, atrapados, como en un círculo vicioso que se repite vez tras vez en nuestra vida. Pero al principio le veíamos, Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y acá nos muestra parte de la buena noticia del Evangelio. Pero muchas veces para entender la buena noticia tenemos que entender la mala noticia también. La mala noticia es que la paga del pecado es la muerte. La mala noticia es que eso nos separa de la vida de Dios. Pero la buena noticia es que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. La buena noticia es que Cristo vino entre nosotros, habitó entre nosotros y se entregó como un cordero sin mancha, sin pecado, para cubrir el pecado de todos los que en Él creen. Y al creer en Él, podemos volver a tener esa comunión con el Padre. Esa es la buena noticia. Entonces Jesús vino y estuvo entre nosotros, y esto solo puede provocar fe y arrepentimiento. Pero las promesas que decía el primer versículo que leímos, muchas veces nos centramos en que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Sí, vino a hurtar, matar y destruir, a mantenernos confundidos, a querer atarnos en el pecado, en el odio, en la frustración. Eso es verdad, pero no nos olvidemos de la buena noticia. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. A mí me encanta, Adelia me dijo la otra vez que cada día hablaba y decía: Señor, gracias por un día más de vida en abundancia.
Entonces hay algo. Jesús nos está prometiendo vida y sí, que todo el que cree en Él va a ganar vida eterna. Y tenemos una promesa futura, una esperanza eterna, que pase lo que pase, si creemos en Él y caminamos de su mano, hay vida eterna, pero también hay vida abundante. Y a veces nos olvidamos que hay vida abundante. Entonces creemos para salvación en un momento y tenemos esa fe y somos regenerados, justificados, santificados, pero tenemos que tener una fe día a día para una vida abundante. Hay una vida abundante ahora en la cual tenemos que creer a diario. Y quiero leer Marcos 10:28, porque esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay vida abundante. Y ahora, Marcos 10:28. Está Pedro, como siempre, el vocero del grupo, y dice: ¿qué de nosotros, Jesús, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y terrenos, aunque con persecución, y en la edad venidera en la vida eterna. Ahí Jesús le está diciendo, hay algo para este tiempo. Te lo están dejando todo por el Señor, pero hay algo, una retribución que queda en este tiempo también. Y después quiero leer en Mateo 7, del 7 al 8. Dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. No les dice dentro de un año pidan, capaz que no, pidan ahora, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Hay una vida abundante que tenemos que vivir hoy, pero tenemos que ser conscientes y por la fe a diario poder alcanzarlo. Entonces, acá la Biblia me está diciendo que el Señor nos va a dar las retribuciones también hoy, también nos está diciendo que pidan y se les dará, que busquen y encontrarán, que llamen y se les abrirá. ¿Y por qué no estamos buscando, pidiendo y llamando? Entonces ahí yo me preguntaba, ¿será que realmente creemos que es real? El poder de Dios es real y es para hoy. Si crees, verás la gloria de Dios. Pero estas preguntas deben ser internas. El Señor vino a darnos vida, a hacernos salvos, sanos y libres hoy. ¿Lo estamos creyendo de verdad? ¿Estamos creyendo que Dios sigue sanando? ¿Estamos creyendo que tiene buenas cosas para sus hijos? ¿Estamos creyendo que sus planes son de bien? ¿Estamos creyendo que pase lo que pase, Él puede ver más lejos de lo que nosotros vemos y entonces que si estamos de su mano vamos a estar seguros? ¿Estamos confiando que Él tiene cuidado de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra familia? ¿Le estamos entregando nuestra economía para que también sea nuestro proveedor? ¿Estamos creyendo? ¿Estás creyendo que Él te puede hacer libre de ese círculo vicioso? ¿Estamos creyendo que Él puede hacernos libres de los pensamientos que nos están atando? ¿Estamos creyendo realmente? ¿Estamos creyendo que no tenemos que estar toda la vida atrapados en la misma situación? ¿O simplemente estamos creyendo en la esperanza futura, pero Jesús vino no solamente a darnos eternidad, sino a darnos una vida abundante? Él dice, sí, no va a ser sin persecuciones, pero vengo a darles una vida abundante. ¿Realmente crees que es Él el que te cuida? ¿Que Él puede sanarte? ¿Que Él puede librarte? ¿Que Él puede librar a tu familia? ¿Que Él puede sacar los vicios del hogar? ¿Estamos creyendo? Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, si estamos creyendo, la pregunta es,
estamos pidiendo, estamos buscando y estamos llamando. En otro versículo dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cuánto más no nos dará con eso también todas las cosas? ¿Estás pidiendo? ¿Estás buscando? ¿Estás llamando? Y hay veces, hay cosas que seguimos viviendo porque en verdad no estamos creyendo. No estamos creyendo que hay una solución. Nos acostumbramos como el hámster a seguir en la misma rueda, año tras año, mes tras mes. Dicen que en marzo empieza el año, así que podemos ahora reflexionar sobre cómo queremos seguir el año. Y sin darnos cuenta podemos seguir encerrados en ese círculo vicioso. Somos hijos, pero no vivimos como hijos. Si somos hijos, sabemos que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él nos guía, pero no vivimos como hijos, vivimos como el hámster perdidos. ¿Estamos creyendo? Para poder vivir esa vida abundante también tenemos que estar atentos a algunas mentiras que sutilmente entran en nuestra mente y en nuestro corazón. Sin darnos cuenta, muchas veces nos terminamos desviando de la verdad de la palabra de Dios. Sin darnos cuenta, dejamos de creer en el poder del Espíritu Santo como un estilo de vida. Sin darnos cuenta, nos vamos apagando. Sin darnos cuenta, dejamos de creer que Él sigue teniendo poder para salvar, sanar y liberar. Sin darnos cuenta, Él puede y quiere hacerlo. Él puede y quiere. Y contra todas las mentiras está el que somos hijos. ¿Por qué? Porque si somos hijos sabemos que estamos seguros. Si somos hijos tenemos plena confianza de que tiene cuidado de nosotros. Y entonces ahora quiero que juntos veamos una historia de alguien que había olvidado que era el hijo del rey. Por distintas circunstancias de la vida, por distintas cosas, le pasó eso. Estaba quizás en un bucle en el cual no veía escapatoria. Y esto está en 2 de Samuel 9. Segunda de Samuel 9. Dice así: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido, que significa lisiado, de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, a Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarme. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Yo no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa.
que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Lisiado de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Muy bien. Acá estamos en una situación. Mefiboset era el hijo de Jonatán, era el nieto de Saúl. Por su sangre corría sangre real, sangre azul. Él estaba destinado de nacimiento a ser rey. Pero ¿qué pasó? Unos capítulos antes, en 2 de Samuel, si después quieren pueden buscarlo, cuando mueren Saúl y Jonatán, pasa una tragedia. La niñera de Mefiboset tiene miedo y quiere huir. Y cuando está huyendo se le cae y ahí es cuando se lastima de las 2 piernas y desde ese día quedó lisiado. Entonces, parecía que ese día fue el día que le cambió la vida a Mefiboset para mal. Pasó de ser el siguiente en la línea quizás para ser rey a ser huérfano, sin familia y lisiado. Lo que implicaba en ese entonces que no podía formar parte de la sociedad porque no podía hacer nada, no podía formar parte del ejército, ya no podía ser rey. Entonces su vida cambió. Pasó de ser hijo del rey a él decir, soy un perro muerto. En un día. Y ahí es cuando llega David. David en un momento le promete a Jonatán que si en algún momento de su vida algo malo le pasara, que él iba a cuidar de su familia, que iba a cuidar de su descendencia. Y David se acuerda de su promesa. Pero pasaba algo, cuando un rey nuevo ascendía al trono, tenía que exterminar a todos los descendientes del rey anterior. Esa era una costumbre que se hacía en ese entonces. ¿Por qué? Porque que haya alguien de la familia del rey anterior vivo significaba debilidad y significaba que tenía menos poder. Entonces, el exterminarlos lo que hacía era consolidar la monarquía, consolidar su reinado. Pero David se acuerda de que él había hecho una promesa. Y ahí es cuando él se acerca y busca a ver si había algún descendiente de Jonatán que hubiera quedado. Y ahí es donde está Mefiboset, el que pasó de ser el hijo del rey a ser un perro muerto, según sus propios ojos. Y muchas veces nos pasan cosas en la vida. Si vemos a Mefiboset le pasaron cosas totalmente externas, las heridas hasta aún de que fuera lisiado ni siquiera fue su culpa. Y a veces nos pasan cosas en la vida y nos olvidamos que somos hijos del rey y nos vemos a nosotros mismos como perros muertos. Entonces empezamos en esa rueda de victimización, pero ¿cómo iba a dejar de ser ese perro muerto? ¿Cómo iba a dejar de tener esa identidad quebrada? Solo había una forma. Y llega David a la vida de Mefiboset, cuando era lo peor, cuando se veía sin valor, cuando creía que no lo merecía, cuando no podía formar parte de nada. Ahí llegó David, de la misma forma en que Jesús llegó a nuestras vidas. Cuando estábamos sin valor, cuando estábamos sintiéndonos lo peor, despreciados, dejados de lado. Y David los llama y le da un lugar a su mesa. Le dice que iba a ser como uno de sus hijos, que iba a estar en la mesa como uno de los hijos.
del rey, de David. Y si buscamos un poco de información desde que Mefiboset tuvo el accidente hasta que David fue a buscarlo, pasaron alrededor de 7 años. Alrededor de 7 años donde el dolor profundo había estado en la vida de Mefiboset y era lo que lo definía. El dolor profundo había calado en su corazón y eso era lo que lo definía. Pero que por momentos vos y yo nos olvidemos de quiénes somos. Dios nunca se olvida. Dios nunca se olvida. Y pasa algo cuando estamos en círculos viciosos, como Mefiboset. Si alguien te rechaza en un momento o te rechazó en tu vida, no sos un rechazado. Pero si vos te ves como un rechazado, el rechazo va a seguir siendo parte de vos. Si alguien te usó en un momento, no sos una víctima. Pero si vos dejas que eso sea lo que te identifica, que sea parte de tu identidad, cada vez que pase algo te vas a sentir una víctima. Me están usando. Si en un momento vos te equivocaste, no sos una mala persona. Pero si vos lo creés en lo profundo de tu corazón, te empezás a transformar en eso. Y eso empieza a formar parte de tu vida. Pero lo que también nos enseña esta historia es que no sos ni tus heridas, ni tu pasado, ni lo que viviste, ni el rechazo, lo que te define, sino Dios es quien dice que sos. No quiere restaurar solo tu herencia, como hizo con Mefiboset, que le devolvió todo lo que te había perdido, sino que quiere restaurar tu identidad. Quiere restaurar la identidad. Capaz tantas situaciones que vivimos, tantas mentiras, que dejamos que entren en nuestro corazón, nos han hecho olvidar que Jesús tiene esa vida abundante. Nos han hecho olvidar que estamos bajo su cuidado, que Él nos ama, que Él quiere abrazarnos muchas veces. Nos ha hecho olvidar. Pero si recuperamos la identidad en Dios, vamos a tener la fuerza para salir de los círculos viciosos. ¿Y cómo se recupera la identidad en Dios? ¿Cómo se recupera? Después de tanto tiempo, recuperamos la identidad. Acá esta historia nos muestra de una forma muy práctica. Cuando nos sentamos a la mesa. Recuperamos la identidad cuando vez tras vez vamos a los pies de Jesús. Él se tuvo que sentar a la mesa, se sentó igual con todo ese rechazo que tenía, con todos esos años de sentirse miserable, con todos esos años de inferioridad, se sentó a la mesa del rey y eso empezó a restaurar la identidad. Eso empezó a restaurar quién él era. Así que no importa la situación en la que estemos hoy. No importa si hay una mentira que se ha implantado en nuestro corazón durante años. No importa cuál es la situación que no nos está dejando ver la vida abundante. La solución práctica desde hoy es empezar a diario a sentarnos a la mesa y toda la verdad de su palabra y la verdad de quiénes somos se va a empezar a implantar en nuestro corazón. Con esa vida, palabras de vida. ¿Y qué es sentarnos a la mesa? Sentarnos a la mesa y seguir en esa comunión con el Señor. Seguir en oración. Empezar a aceptar la identidad de hijos. Es creerlo, creer que somos hijos mientras Él lo va implantando en nuestro corazón. Creer en sus verdades, creer que su palabra es verdad. Creer que somos perdonados. Ya no somos más hijos del temor. Él nos hizo libres. Es adorar, es hablar con Él día tras día. Eso es sentarnos a la mesa. Y David está en esta historia, y David es un claro ejemplo de alguien que se sentó a la mesa. Porque era el menor de sus hermanos, el olvidado, el rechazado, el pastor de ovejas que estaba lejos. Pero él se sentaba a la mesa y podemos ver cientos
descritos de cuando él se sentaba a la mesa en los Salmos. Él adoraba al Señor, más allá de su realidad, él sabía que él era Dios, él sabía que él era su pastor, él sabía que estaba bajo su protección. David se sentó día tras día a la mesa hasta que esa identidad empezó a ser implantada en el corazón. Y el Señor no quiere hacer por nosotros y simplemente tenemos que empezar a ir a la mesa. Hay un versículo que estos meses hemos repetido y es tal cual: el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y Él abre la puerta, entrará y cenará. Él está a la puerta. Vayamos a la mesa y ahí es donde esa identidad va a empezar a ser sanada. Esa identidad de años de miseria va a ser cambiada porque somos hijos, y eso es lo que nos ayuda a creer también de que la realidad que hoy estamos viviendo no va a ser para siempre, porque Él tiene una vida abundante, pero a veces nos olvidamos. Para cambiar la identidad tenemos que ir a la mesa. Entonces hablamos que para poder sentarnos a la mesa hay que vencer algunas cosas. La primera es el fracaso. El al estar lisiado, eso representaba el fracaso. Y muchas veces nos condenamos tanto a nosotros mismos y la culpa no nos deja ir a la mesa. La culpa, el fracaso, lo que fue. Pero eso va a empezar a cambiar en la mesa. Después está la comparación, porque estamos todos en distintos procesos, todos en distintas etapas de la vida. Y a veces parece que se nos hace tan difíciles a nosotros, y por qué miramos al otro, y el Señor cómo lo bendice, y podemos ver a Dios en su vida, pero me miro a mí y no lo veo. Estamos en la misma mesa, pero en distintas sillas. No mires al otro para compararte, porque el Señor quiere hacer un trabajo único también en tu vida. Pero el mismo Dios que tiene quizás al que mirar, ese es tu Dios también, lo quiere hacer en tu vida, y quiere darte esa vida abundante. Pero la comparación muchas veces nos impide ir a la mesa, porque en vez de abrir nuestro corazón y ser genuinos ante el Señor, simplemente nos estamos comparando. Eso es un impedimento. Y por último, para permanecer en la mesa, yo puse cerrar puertas. ¿Por qué? La historia sigue. Después de estar tanto tiempo en la mesa, Mefiboset sí recuperó su identidad, sí dejó de ser ese que decía como un perro muerto, sí recuperó, era parte, tenía un lugar. Pero sigue pasando la historia y muchos años después, Absalón, que era hijo de David, se rebela contra David y hace una división en el reino. Y una gran parte se va con Absalón y pocas personas se van con David. Y entre las personas que estaban con David fue Siba. ¿Se acuerdan de quién es Siba? El siervo de Mefiboset. Y David le pregunta: ¿pero dónde está Mefiboset? Porque no estaba. Y ahí Siba le dice: Mefiboset se fue con Absalón. Le dice que Mefiboset la había traicionado, que Mefiboset se había ido con su hijo que se había levantado contra el reino. Eso le dice Siba a David. Entonces David lo que hace es darle a Siba toda la tierra que era de Mefiboset, se la entrega y le dice: todo lo que era de él ahora es tuyo. Pero resulta que eso no era verdad, era una conspiración. Y esto está en 2 de Samuel 19, después si quieren lo pueden leer, 25, dice: cuando llegó de Jerusalén para recibir al rey, este le preguntó: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Mi señor y rey,
como este siervo suyo es cojo. Yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo, pero mi criado Siba me traicionó y ahora me ha calumniado ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. No hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi señor el rey. A pesar de eso, su majestad le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad? El rey le dijo: no tienes que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba se repartan la tierra. Él puede quedarse con todo, le respondió Mefiboset. A mí me basta con que mi señor, el rey, haya regresado a su palacio. A mí me basta con que el señor, el rey, haya regresado a su palacio. Y eso significaba que Mefiboset seguía teniendo un lugar en la mesa. Entonces, ¿por qué digo cerrar puertas? Porque si en un momento reconocemos que necesitamos esa sanidad del Señor en nuestro corazón y vamos vez tras vez a la mesa y Él está restaurándonos, pero hay pequeñas cosas que no le entregamos, el odio, el resentimiento sigue siendo parte de nuestras vidas, quizás hay pecados ocultos que no queremos que nadie los vea, el enojo, las mentiras, todo eso sigue siendo parte de nuestras vidas. Aunque vayamos a la mesa, nuestra identidad va a seguir siendo dañada. ¿Por qué? Porque si Mefiboset hubiera dejado que ese sentirse inferior, ese desprecio que él había sentido en el pasado, siguiera siendo parte de su vida, enseguida hubiera reclamado todo. Pero le dice: no, él puede quedarse con todo. A mí lo que antes me importaba ya no me importa más. Yo quiero tener ese lugar en la mesa contigo. A mí lo que antes me afectaba, yo ya te lo entrego, Señor. Yo quiero la sanidad completa. A mí lo que antes me estaba impidiendo acercarme a ti, ya no lo quiero más en mi vida. Yo te lo entrego. Y cerramos todas las puertas a lo que puede traer maldición en nuestras vidas. Y ahí es cuando la verdadera identidad se empieza a implantar. ¿Por qué? Porque estamos siendo del todo sinceros ante el Rey. Porque Él quiere y puede sanar cada parte de nuestro ser, pero tenemos que ir a Él. Él quiere que vivamos esa vida de abundancia, salvos, sanos y libres. Y lo encontramos en la mesa. Lo encontramos en la mesa. Y luego de encontrar esa libertad tenemos que vivir diariamente con el Espíritu Santo. Por Él es el que nos trae consuelo, dirección. Es diariamente. Pero hay libertad de los círculos viciosos. Hay libertad de toda cosa que te haya estado atrapando durante los años. Hay libertad. Y tenemos que verla. Tenemos que ser conscientes. Y la pregunta una vez más es: ¿realmente estamos creyendo? ¿O nos hemos puesto quizás en ese papel como Mefiboset diciendo no valgo nada, soy como un perro muerto y ni siquiera vamos a estar con Jesús mientras Él sí quiere restaurar nuestra vida, Él sí quiere restaurar nuestra familia, Él sí quiere restaurar todo, nuestras finanzas, nuestras emociones, todo? Pero tenemos que ir a la mesa. ¿Realmente estamos creyendo que Él lo puede hacer o preferimos quedarnos en el sillón en medio de la mesa? ¿Realmente estamos creyendo? Y esto es algo que el Señor ha estado hablando a lo largo de este año en mi corazón. Las mujeres que han venido saben, hemos hablado un montón de veces de la fe. Tenemos que creer de verdad que Él puede hacerlo. Hoy estoy haciendo una entrevista a mi madre, porque a mí también me pasó en un momento de creer que creía, pero quizás no estaba creyendo.
En el 2013, cuando yo tenía 15 años, mi abuelo lo operaron de un cáncer en los pulmones. Y yo me acuerdo que yo creía con todo mi corazón, orábamos con el hermano, me acuerdo, por mi abuelo, creyendo en que iba a salir todo bien, creyendo en que Dios iba a hacer un milagro, creyendo que quizás ni siquiera había que operarlo. Lo operaron, salió todo bien, y ahí una alegría inmensa. Pero pasaron los días y por un tema de la medicación, algo con la sangre, le pasó tuvo una trombosis, que se le fue el cerebro, estuvo 9 días en CTI, en coma. Íbamos todos los días al hospital, todos los días creyendo con mi hermano, y mi abuelo falleció. Yo tenía 15 años. Y en ese momento me acuerdo que fue un golpe muy grande porque yo creía que Dios lo iba a hacer. Pero tenía una seguridad que Él iba a sanarlo, y falleció. Y pasó que esos días en el hospital, tanto tiempo en el hospital, mi madre tenía 2 hernias de disco, muchos problemas en la columna. Y al estar tanto en silla, pasó que tuvo como un empuje, como que eso volvió con mucha intensidad. Yo tengo acá todas las fechas anotadas de la entrevista. Y entonces, eso es cuando se le inflaman las partes del disco, la hernia del disco. Y tenía dificultad para moverse, había sido tan fuerte que me acuerdo que una de las piernas que por la izquierda se le había encogido y no podía caminar bien y sentía demasiado dolor. Y eso, entonces, en el 2013, en diciembre, murió mi abuelo, y esto de mi madre pasó en el 2014. En febrero empezó con todo este tema y en febrero mismo la interna. Y bueno, ahí como familia estábamos todos en el hospital, pero resulta que lo que empezó siendo un par de días fueron en principio 32 días. Y bueno, pero no pasa nada. Ya estaba mamá en casa, pero pasaron unos días y volvió a estar internada. Le hacían de todo. Yo le pregunté, mamá, ¿qué medicamento tomaba? Me hizo una lista. Mi madre se enfermera, aparte se acuerda de todo. Pero era como, está todo bien de vuelta, y después volver al hospital. Entonces resulta que en 7 meses del año, desde febrero a agosto, estuvo 4 meses internada. 124 días. Y le dieron de alta en el medio 6 veces. Entonces, cuando todo parecía que estaba bien, que había vuelto a la normalidad, volvía a estar internada. Esto fue de febrero hasta agosto del 2014. Como familia era un golpe también. Me acuerdo que a veces íbamos de noche, nos turnábamos, a veces iba después de cuidarla al liceo. Pero fueron 124 días que parecían eternos. Y después, hay otro dato, dice que se puede hacer 3 bloqueos por año, se recomiendan. 3 bloqueos en 12 meses. A ella en 7 meses le hicieron 5 bloqueos. Y no la podían operar porque decían que podía quedar en silla de ruedas si era muy joven. Es muy joven. Entonces todo este proceso fue de mucha oración, de creer que Dios podía hacerlo, pero cuando sigue un respiro, se va para casa, 3 días después, internada. La vez que le dieron el alta y la internaron más rápido fue de un día para el otro. Parecía que todo estaba bien y de repente... Y ella estaba con mucha medicación. Se tomaba tramadol 4 veces al día, acompañado de paracetamol, pregabalina 2 veces al día, duloxetina, no tengo ni idea qué son. Le daba la morfina mientras estaba internada. Era bien fuerte y ella no podía con la pierna.
Después de todos estos bloqueos, en un momento ella sentía mucho dolor, pero seguía con la medicación, pero podía caminar. Entonces, ella se fue de alta para casa y ya no quería ir al hospital. Pasara el dolor que pasara, ella no quería ir al hospital, pero ya estaba tranquila de que podía caminar. Y nosotros seguíamos creyendo que Dios podía hacerlo. Mis papás son pastores, imagínate, la iglesia también todo ese tiempo que estaba y nada que volvía, gloria a Dios, no, vuelta, vamos a dar. Era como un vaivén de emociones. Y después de eso, pasa 14 meses en casa, sin ser internada, pero con un dolor. Mi madre es muy activa, lo siguiente de activa. Siempre tenía algo para hacer, pero ahí no podía, tenía que estar la mayoría del tiempo acostada, intentaba, pero estaba con toda la medicación. Y estuvo 14 meses en casa con ese dolor. Hasta el 31 de octubre del 2015, que ese fue el día de su milagro. Yo no fui a ese lugar, ella fue a una campaña. Hoy yo le preguntaba todos los detalles y le pregunté, mamá, ¿por qué fuiste? Y me dijo, era ir a probar una vez más. Y ahí le pregunté, pero ya había ido a muchos lugares. Me dice, sí. Había ido a muchos lugares como en busca del milagro, esperando también, siempre grande ella, ¿no? Pero hasta fueron a Argentina, a La Condia, con Freyson, todo, por favor, que me estoy urgido, necesito estar sin dolor, era insoportable. Me dijo, era ir a probar una vez más. Y le pregunté, ¿cómo estaba tu fe en ese momento? Y ella me dijo, mi fe estaba intacta, yo creía en Dios, pero le pedía día tras día que Él aumentara mi fe, que si había incredulidad, que Él la quitara. Y yo le pregunté, ¿vos sabías que Dios podía hacerlo o creías que Él iba a hacerlo? Dice, yo sabía que Él lo iba a hacer. Yo creía que Él lo iba a hacer en mi vida. Y eso cambia totalmente. Y pasó el tiempo, porque fueron muchos meses. Pero dice, yo creía que Él lo iba a hacer. Creía que Dios lo iba a hacer. Y me dijo, yo tenía una frase, me acuerdo, que decía, esto tiene fecha de vencimiento, pero no la logro leer. Le pregunté, ¿pero vos orabas por eso todos los días? Me dice, no, yo he intentado que no sea lo más importante en mi vida del dolor. Intentaba que no fuera lo que ocupara toda mi atención. Entonces estuvo 21 meses desde la primera internación creyendo que Dios podía hacerlo. Y yo me acuerdo que nosotras, toda la familia, orábamos por ella. Obviamente, o sea, había cambiado más en los tiempos de internación, pero había cambiado toda la estructura de la rutina familiar. Y aparte no nos gustaba verla mal. Entonces orábamos siempre para que Dios la sane. Orábamos, cada vez que íbamos a la iglesia también era orar por ella. Que Dios hiciera ese milagro. Y yo creía que Dios lo iba a hacer también. Creía que Dios tiene el poder para hacerlo. Y quería con todas mis fuerzas que lo hiciera. Y ahí llegó el 31 de octubre de 2015, que yo le puse el día de tu milagro. Le dije, ¿cómo fue el día de tu milagro? Me dice, al principio, normal, me dolía todo.
pero iba a probar una vez más. ¿Vieron el versículo que leímos hoy? El que busca encuentra, el que llama se le abrirá. El otro no me acuerdo. Entonces me dijo, era ir a probar una vez más. Me dijo que era una iglesia chica, era una reunión de sanidad. Y ahí en el momento, él tenía un amigo que hoy el amigo le hizo pasar, dijo, es ella, habla por ella. La hicieron poner una silla, le dieron los pies, y claro, ella tenía, como le dije que se le cogía el pie, y ella lo tenía cogido. Y ahí oraron, y dice, todos empezaron a decir, no, que veían algo, yo no sentí nada, me dice, yo no vi nada, no sé. Pero después me dijo que me pare y que pruebe a hacer lo que no podía hacer. Ella dice, yo tenía un movimiento parada así, no te das cuenta. Que ella no sabía que si lo hacía, le dolía. Sí, lo hice y no me dolía nada. Y empecé a arrodillarme, a hacer lo que no podía hacer. Y podía hacerlo. Y podía hacerlo. Con una oración. Pero un proceso re largo de dolor. Y después dejó la medicación, el tramador lo dejó de una, me dijo lo otro, tuvo que dejarlo progresivamente por algo neurológico, no sé, que le dijo el doctor, que era de a poco que tenías que dejarlo, pero en menos de un mes había dejado la medicación que le había acompañado durante más de un año. Y yo me acuerdo que iba todos los días y decía, mamá, ¿tomaste algo hoy? ¿Te sentís bien? ¿Estás segura? Y todos los días iba y le preguntaba y no lo podía creer. Ya tenía una valijita transparente con todos los remedios. Mamá, ¿no tomaste nada hoy? Y no me lo podía creer. Y dijo, yo estaba creyendo realmente. Y a veces no nos damos cuenta y en el medio del proceso del dolor no nos damos cuenta que Él sí tiene poder para sanar, salvar y liberar, pero que Él quiere saber hoy. Que Él sigue siendo ese Dios, que Él sigue teniendo cuidado, que si hemos perdido de vista que Él tiene esa vida abundante y que tiene el poder para hacerlo, tenemos que ir una vez más a su mesa. Que ahí es donde se rompen todas las mentiras que por años nos estuvieron definiendo. Él quiere y puede. Él sigue siendo Dios. Y Él hoy, acá, ahora, sigue teniendo el poder de salvar, de sanar y de liberar. Para darnos esa vida en abundancia. Sentémonos una vez más a la mesa. Hay sanidad, hay restauración, hay libertad. Vamos a orar, porque yo creo que Él quiere hacerlo hoy también. Yo estaba orando por esta reunión y sé que Él quiere hoy traer libertad. Que hoy quiere romper con pensamientos que por tiempo nos estuvieran atando a la miseria. Él quiere hacerlo. ¿Por qué no te pones de pie?